Hoy se entregaron los resultados del CIMSE 2012 de lectura en segundos básicos, una medición que reveló que 1 de cada 4 niños en ese nivel no comprende lo que lee. Para analizar las cifras estamos con el director de MIDE UC, Jorge Mansi. Jorge, gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. Muy buenas noches. Explicamos primero, cuando se dice que 1 de cada 4 niños no entiende lo que lee, ¿qué significa en concreto? ¿En qué ejemplo se puede entender en qué es lo que falla? Bueno, todavía no tenemos mucha información sobre la prueba, que vamos a esperar hasta que tengamos más antecedentes. Sabemos que es una prueba combinada de distintos tipos de preguntas de selección múltiple, preguntas de completación y hasta aparece algunas preguntas abiertas. Y lo que típicamente ahí se trata de tratar es si los niños son capaces de decodificar un texto, de entender el significado literal, que es lo más básico, o entender el significado más avanzado. ¿Sí? Te lo pregunto, sí, porque muchas veces reconocemos resultados de encuestas o de estudios que dicen tal cantidad. Por ejemplo, estaba viendo, hace poco se dijo el 46% de los universitarios no entiende lo que lee, o hay otro que dice el 84% de los chilenos no entiende lo que lee. Entonces, 25% de los niños de segundo básico, ¿qué tan serio realmente o qué tan grave es de lo que estamos hablando? ¿Qué tan malos son los resultados? Bueno, insisto que hay un punto que todavía los que nos interesan estos temas tenemos que esperar hasta que se nos entregue suficiente información acerca de cómo se calculó ese 25%, porque lo que hay que decir es que las pruebas, estas, como el CIMSE, lo que se hace es construir un conjunto de preguntas, se calcula un puntaje y posteriormente muchas veces se hace una tarea de identificar un punto de corte en la prueba para decir esto que está señalando. Habría que mirar cuáles son esas preguntas que los niños no son capaces, ese 25% no es capaz de responder para poder entender de manera más precisa ese punto. No ha habido información hoy día entregada que... Pero tradicionalmente, súper en simple, si yo le pusiera a un niño, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, que no entienda lo que lee, quiere decir que si después le pregunto, por ejemplo, dónde se perdió la Caperucita, no va a saber. Si le pregunto cuáles son los personajes, no me va a poder decir la Caperucita, el lobo y la abuelita y el leñador, no sé. ¿A qué se refiere para entenderlo en fácil? Sí, bueno, partamos por decir que hay algunos niños que todavía en el segundo básico no están leyendo. Bueno, además por tanto, de los que tampoco sabemos cuántos de los chicos que están en ese 25% están en esa condición, ¿no es cierto? Entonces, luego, las tareas más simples de decodificación del texto. O sea, a veces los niños son capaces de entender algunas palabras, pero no son capaces de conectar el significado de frases, que es lo que hace la comprensión realmente de textos. Entonces, estas son tareas, las pruebas, se supone, son construidas para poder estar adecuadas a ese nivel. Pero para las tareas que están en esta etapa de la vida son tareas muy simples, porque los niños están desarrollando el vocabulario, están desarrollando justamente el encadenamiento de los términos en su comprensión, y son niños que tienen una comprensión más bien concreta, ¿no es cierto? O sea, las ideas se encadenan y se entienden concretamente. En eso está aparentemente la falla, porque no tenemos, y hay que ser súper franco, yo no tengo en este momento suficiente información para entender cómo se determinó ese punto de corte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está fallando en el sistema educativo o en la forma de enseñar a leer o en el hábito de lectura que explica que 1 de cada 4 niños no entiende lo que lee, aunque no sepamos precisamente qué quiere decir que no entienda lo que lee? Bueno, esa es una falla que tiene que ver con probablemente todas las fuentes que confluyen en la enseñanza de la lectura. Y creo que hay algunas pistas que se entregaron hoy día. Por una parte, sabemos que la lectura no necesariamente es un resultado escolar, sino que está siendo ayudada por los padres. Y lo que uno observa en esta prueba es que los hijos de padres que leyeron a sus niños desde más temprano, obtuvieron con sus niños una mejor capacidad para un mejor rendimiento en la prueba. Por otro lado está el tema de cómo los profesores enseñan la lectura. Y esta es una materia donde también estamos al debe seguramente. De hecho, esta misma semana apareció un informe bien lapidario en Estados Unidos que decía que el 70% de los profesores en ese país no estaba siendo bien preparado para enseñar el desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces uno puede sospechar que aquí hay un desafío súper importante, porque como todos sabemos, la lectura es en el fondo la ventana de los niños hacia el resto del conocimiento. O sea, es a través de lo que leen es que ellos van a enterarse no solamente de la disciplina de la lectura, sino que también todo el resto de los conocimientos que están en la primera enseñanza. Clave, entonces, que empieza a marcar diferencia entre los niños muy temprana edad, está en el capital cultural de las familias, de los padres, de si hay o no hay libros en su casa y de si esos libros se leen o no se leen. Absolutamente, eso lo sabemos, hay mucha evidencia de que eso es así, pero lo importante es decir, es que no se trata de que esta es una regla solo para los padres que tienen más, sino que está en todos los hogares, porque lo que mostraba, lo que yo observé, es que en todo tipo de condiciones socioeconómicas, aquellos padres que comenzaron a leerle más temprano a sus niños obtenían mejores resultados. Entonces ahí hay una cuestión bastante fundamental.
Y yo creo que es importante decir también, que es una buena noticia, creo yo, es que relativamente las brechas que se observaron en esta prueba, a ese nivel son un poco menores que las brechas que se observan en el cuarto básico o en el octavo básico. O sea, tenemos una situación de partida que es menos dramática desde el punto de vista de la inequidad y sobre la cual tenemos que preocuparnos justamente para que el sistema escolar ayude a evitar que vayan creciendo. Ahora, cuando hablamos de cómo mejorar, me imagino que hay varias recetas, pero aprovechemos de hablar una que tiene que ver con la relación, con la pregunta anterior, con el tema del capital cultural. Sí. Siempre se ha dicho que a mayor situación socioeconómica hay mayor capital cultural. Absolutamente. Y eso es indesmentible. Si en una sala mezclamos niños con diferente capital cultural, ¿se enriquece también el capital cultural entonces de los que tienen menos originalmente? Absolutamente. O sea, así como el proceso educativo es un proceso esencialmente de asimetría. ¿No es cierto? Hay alguien que sabe más que le comunica algo a alguien que sabe menos. Eso se da en el hogar, entre los padres y los hijos, eso se da en la sala de clase entre profesores y estudiantes, y se da entre pares. Ahí está la falacia de creer que es una buena idea poner salas homogéneas, porque justamente es en salas heterogéneas donde los que saben más le ayudan a los que saben menos, los que enseñan se benefician, porque hay que decirlo, el aprendizaje colaborativo demuestra, porque hay una larga tradición de esto, de que los niños que enseñan se benefician y los niños que aprenden o que están más abajo también. Entonces la segregación de nuestro sistema educativo, donde ricos estudian con ricos y pobres con pobres, está acrecentando las brechas también estudiantiles. Absolutamente, y eso lo hemos dicho con sus letras y con toda la fuerza que sea posible. Costó una enormidad, después del 2006, eliminar las barreras que tenía, o sea, la práctica de la selección que teníamos a nivel de la enseñanza escolar, de la enseñanza básica. Fue una gran batalla, justamente alimentada por esta misma argumentación, de que lo que necesitamos es asegurar que las salas de clase sean espacios más heterogéneos, porque es en esa heterogeneidad donde se va a enriquecer a todos. Es una mala práctica concentrar a los buenos con los buenos y a los malos con los malos. Ahora, lo que hoy ocurre también es que se concentran de acuerdo a la capacidad de pago de sus familias, que es lo que ocurre con el financiamiento continuo y el copago. ¿Sería, por lo tanto, desde un punto de vista de calidad de la educación, recomendable eliminar el copago para evitar esa segregación por origen socioeconómico? Absolutamente. Eso es ilógico desde dos puntos de vista. Es ilógico desde el punto de vista del mercado, porque lo que se está haciendo allí es una competencia desleal, ¿no es cierto? La educación pública compite en condiciones desleales con la educación privada, que supuestamente en Chile tenemos una educación con financiamiento público, y si el financiamiento es público para los privados y el Estado, entonces el financiamiento debe ser suficiente para todos. Y si es insuficiente, entonces el Estado tiene que asegurar que eso crezca. Entonces, desde el punto de vista del mercado es una irregularidad. Y desde el punto de vista de las condiciones para poder ejercer la enseñanza, es absurdo, porque resulta que la lógica, o sea, ¿qué es lo que nos dice la evidencia internacional? Que hay que poner más recursos donde más se necesita. Y el copago, ¿quiénes lo pueden dar? Aquellos que más tienen. Por tanto, es en ese sector que es típicamente clase media, donde se produce una situación de mayores recursos para enseñar, mientras que lo que el país tiene que hacer es poner mayores recursos donde es más esencial. Por eso tuvo la subvención preferencial. Entonces tenemos dos políticas que van en contradicción. La subvención preferencial, hoy día todo el mundo dice que es una buena idea, y estoy de acuerdo que así sea, pero hay que corregir la distorsión que produjo el financiamiento compartido. Ahora, si terminaron el financiamiento compartido, sigue existiendo un 7% aproximadamente de estudiantes que van a colegios particulares pagados, sí, y que no se mezclan desde ningún punto de vista con niños ni de clase media ni de escasos recursos. Y ellos también están perdiendo, me imagino, no solo en diversidad, sino también en un aprendizaje más heterogéneo, que usted dice que incluso ayuda a subir los resultados. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, a ver, digamos que la discusión sobre política pública en educación está centrada en aquella que recibe financiamiento público, y que es en este caso el 93% de la matrícula que funciona en los establecimientos municipales o parte subvencionado. Ese 7% siempre ha existido. Y hay algunos establecimientos dentro de ese 7% que tienen proyectos educativos que aspiran a una mayor integración, porque descubren que eso le da una riqueza a la enseñanza. Pero es difícil, pero seamos francos, sobre ese sector hay muy poca capacidad, excepto que hay una reflexión pedagógica desde esos establecimientos que les convenza de que es una buena idea, de que no es, por ejemplo, que no es una buena idea romper familias donde hay niños, los hijos de una misma familia tienen distintos talentos, no todos ellos están en condiciones de tener éxito en establecimientos excesivamente demandantes. Bueno, este es un desafío pedagógico en ese contexto, pero yo creo que, con franqueza, la política pública tiene que resolver el problema del 93%. Jorge Manzi, gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Termina el resumen ejecutivo, nos reencontramos en CNN Prime a las 10.